Capital Sonoro. Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a Vital Importancia, un podcast de cultura en el que hablamos de temas serísimos con gente inteligentísima. Hoy ha sido nuestro día de escritoras mexicanas, otra vez, en el podcast, y nos acompaña nada más y nada menos que Socorro Venegas. Socorro, bienvenida a Vital Importancia. Hola, muchas gracias, encantada. Hoy vamos a hablar sobre un libro que tiene un nombre que me fascina, La memoria donde ardía, publicado a través de Páginas de Espuma, y quisiera, Socorro, que empezáramos hablando justamente de esta cosa gigante y amorfa, ¿no? Que parece ser la memoria, porque muchas veces creemos que recordamos muchas cosas, pero de repente a lo largo de la vida nos damos cuenta que hay más recuerdos de los que quizás no sabemos tanto, y quisiera que empezáramos por ahí, por la forma de la memoria. Pues me gusta mucho, ya tú hiciste esa primera definición que me gusta mucho, porque es amorfa, quiere decir que puede tomar la forma o una forma distinta a lo largo del tiempo, ¿no? Uno de los cuentos, justo el que le da título al libro, justo La memoria donde ardía, precisamente plantea esa pregunta, ¿no? ¿Qué es? Y si se trata de, y si lo que nos constituye es más lo que olvidamos que lo que recordamos, ¿no? Y cuando creemos que hemos olvidado, ¿qué es eso que sentimos que se nos ha desdibujado? Porque, y a mí me parece un misterio, porque también creo que podemos recrear, que podemos inventar esa memoria según lo que necesitemos, ¿no? Yo he cubierto varios huecos vitales creando mis memorias, ¿no? Y me he dado cuenta de eso a veces de una manera que a mí misma me sorprende, ¿no? Yo, por ejemplo, recordaba haber visitado a mi hermano pequeño, un hermano que tuve, que estuvo muy enfermo un tiempo en el hospital, y yo recordaba haberlo visitado, que mi mamá había logrado hacerme entrar porque era un pabellón muy delicado de niños con cáncer. Y un día, y bueno, y he escrito sobre esa experiencia, ¿no? Y un día mi madre me dijo, eso no pasó, pero qué bueno que pienses que sí. Y a mí en automático hubo como un torrente de emociones con esa revelación de mi madre, porque por un lado me sentí extrañísima de haber creado ese recuerdo, y luego sentí mucho consuelo por la siguiente frase de mi madre: qué bueno que pienses que así pasó, porque ahí me di cuenta de la función que tuvo esa invención de la memoria, ¿no? Que fue darme un consuelo que necesitaba. Entonces creo que también buscamos y creamos aquello que necesitamos, y para mí esas son mis historias, ¿no? Lo que necesito contarme primero a mí, ¿no? La reflexión, la búsqueda que primero es mía, ¿no? De que ocurre dentro de mí, y luego que puedo trasladar y comunicar y recrear en otros imaginarios y en otros cuerpos. Me hace mucha ilusión que empecemos hablando de los mecanismos de la mente, ¿no? Como para completar estas imágenes que están todavía un poco borrosas en nuestras cabezas, pero que funciona además, yo no sé si para bien o para mal, ¿no? Nos funciona para lo que nos hace bien recordar y para lo que se va a convertir como en las heridas definitivas de nuestra vida, ¿verdad? Porque claro, así como hay cosas que nos inventamos, hay cosas que bloqueamos en nuestra cabeza, y quisiera que habláramos de esos mecanismos, pero sobre todo, Socorro, de la imaginación como la gasolina, ¿no? Como el color para completar ese resto de las imágenes borrosas. Hablemos de la imaginación y de la memoria. Claro, y qué curioso, porque justo gasolina es uno de los disparadores anecdóticos de un cuento que tiene que ver con la memoria, ¿no? Como ese combustible al que te refieres puede llevar a historias, a construirlas, y yo pienso, por supuesto, que, a ver, en mis historias hay muchas veces, no siempre, pero muchas veces sí, un punto de partida autobiográfico, pero
esas historias no podrán construirse si yo no establezco una suerte de amalgama, de combinación entre memoria e imaginación. Si no lograra atenerme además a lo que mi historia me pide, ¿no? Donde a veces tengo que volver sobre mis pasos y para terminar de construir la historia, incluso puedo eliminar ese punto de partida que tenía que ver con alguna historia mía personal, o la matizo o haré lo que quiera, ¿no? Con ese primer avistamiento de lo que podía yo contar. Me parece además que no sé, siempre fui una niña muy imaginativa, siempre estuve necesitando, y fíjate bien, o sea, es que para mí imaginar viene de una necesidad. O sea, yo no sé si decir propiamente que escribo, que imagino, o decir que sobrevivo, porque he hecho lo que necesito para sobrevivir. Mi escritura viene de lugares como de urgencia, ¿no? De decir, esto no puede estar pasando, yo mejor me voy a este otro mundo, ¿no? Me cambio de carril, digamos, y ese otro carril para mí ha sido el de la imaginación. O sea, los accidentes vitales para mí se han convertido en literatura. Para mí esas varias experiencias dolorosas para mí han sido la oportunidad de cambiar de carril, de buscarles un lenguaje, de buscarles una manera de alguna manera de atraparlas, ¿no? La vida, cuando te presenta una situación terrible, pienso por ejemplo en la pérdida de alguien a quien amas, y eso es algo tan inasible que de ninguna manera puedes controlar, y la única forma que yo he encontrado para comprender eso, para asimilarlo, ha sido la escritura, y la escritura desde la ficción. Me gusta que hablemos de la escritura, de la ficción y de la imaginación, porque me hacía mucha ilusión que este es un libro que puede entenderse como la gran apertura de un álbum familiar, ¿no? Yo creo que todos nos hemos enfrentado a ese momento en el que vemos unas fotos de gente que creemos conocer o que recordamos de manera muy vaga, pero siempre tenemos estas preguntas de quién era él, cómo se veía mi abuela, cómo se veía mi mamá, cómo me veía yo sostenida por mi abuela o por mi mamá, y quisiera que habláramos de eso, Socorro, porque me parece que es muy generoso lo que le permites también a los miembros de esta familia, que son los personajes de este libro, y es tener cada uno un momento de hablar, ¿cierto? Como turnarse ese lugar nuclear en el relato. ¿Cómo construiste ese escenario? Me gusta mucho esta idea de encontrar allí entre las páginas de estos cuentos el álbum familiar, ¿no? Que te muestra a personajes que además quizá encuentres en otra historia, ¿no? Como reincidentes, como vistos desde otro ángulo, y allí están los temas que a mí más me importan, ¿no? Que tienen que ver, sí, por ejemplo, con una figura paterna que es poderosa, que es hermosa, pero al mismo tiempo que es un ser humano con una fragilidad enorme, ¿no? Un padre alcohólico, por ejemplo, una madre que no alcanza a proteger a sus hijos. Eso también está allí, ¿no? Como esa suerte de maternidades fallidas que se muestran terriblemente vulnerables, ¿no? Porque me interesa también atajar estos lugares comunes, ir en el sentido contrario, ¿no? De lo que los roles sociales muchas veces mandan, ¿no? La maternidad tiene que ser toda felicidad, pues no, puede ser una experiencia que rompe a la persona, ¿no? Que rompe a una mujer, o por ejemplo niños que en una tremenda vulnerabilidad, en medio a veces de experiencias muy dolorosas, alcanzan una dignidad y una altura sorprendente, ¿no? Y me interesaba mucho eso,
ver y me interesa, ¿no? Siento que es algo que está, que estoy y que atravieso siempre con mi escritura, ¿no? Que no termino de ver. En general creo que por eso escribo, porque no termino de ver, ¿no? Con estos temas, este álbum familiar, ¿no? Que entiendo y que voy rodeando desde distintos espacios, miradas, en fin, y la infancia, ¿no? Que te decía, me interesa encontrar en esos personajes lo que yo tengo muy presente de mi propia infancia, ¿no? Me gusta por eso esa exploración que logra mostrar a los niños como seres capaces de planear una venganza, niños que son capaces de amar muy profundamente, que son capaces de aceptar que van a morir, por ejemplo, ¿no? Niños mutilados, ¿no? Por la guerra, todo eso, ¿no? Que está también en nuestra realidad, en un mundo que es terrible, pero que también yo no podía solo quedarme como con ese discurso del dolor, ¿no? Ahí está, pero también me parece tan importante mostrar ese dolor como mostrar la ternura, mostrar... No me interesa a mí solamente crear historias que te dejen en la desesperanza y en la intemperie. Tampoco trato nunca, no puedo hacerlo, de proteger a mis personajes. Lo que sí quiero hacer es buscar comprender, ¿no? Comprender y alcanzar y ofrecer eso a los lectores. Tratemos de comprender, de mirar aquí de una manera más compleja, ¿no? ¿Qué significa vivir, ¿no? Claro, porque igual lo que propones también es una mirada mucho más amplia sobre la familia, sobre los roles que cada miembro de la familia cumple, en el cuidado, en la enfermedad, en la muerte, en el duelo, pero quisiera que reparáramos ahora sobre un trabajo en particular que tiene que ver con la maternidad, claro, ¿no? Con el cuidado, con eso que mencionabas antes, ¿no? Lo que la sociedad nos ha encargado de creer que tiene que ser la maternidad, ¿no? Claro. Que es el cuidado sujeto al sacrificio, la absoluta entrega, ¿no? Esta imagen de las mamás gallinas que sostienen y sostienen y sostienen, y aunque el dolor las atraviese, no pueden caerse, ¿no? Porque están primero los hijos, está primero la familia, está primero el esposo, claro, ¿no? Y la madre, incluso antes de ellas mismas como mujeres. Y quisiera que habláramos, Socorro, no solamente de tu obsesión, tal vez, o de tu mirada constantemente inmersa en la maternidad, sino también como la posibilidad que ofrece la ficción para contar estas cosas que pasan en la vida real durante la maternidad. Mira, yo comencé escribiendo estos cuentos que tienen que ver con una maternidad no idealizada, ¿no? De hecho, lo que hago es desmontar el monumento a la madre, ¿no? Con estas historias, y las comencé a escribir cuando acababa de ser madre, ¿no? Yo solo tengo un hijo y mi hijo nació hace 18 años, y en esa época yo estaba, me costó muchísimo la depresión posparto, me costó muchísimo como atravesar esos días, ¿no? Y me hacía muchas preguntas sobre cómo era entendida socialmente, cómo se espera el sacrificio de la madre, y de hecho todo el tiempo antes, ¿no? Los cuidados previos para dar a luz, todo está concentrado en el bebé, en la criatura. La mirada no alcanza a abarcar a la madre, ¿eh? Entonces, eso a mí me parece terrible, y eso estaba ya en las reflexiones, estaba en esas historias que yo tenía como cierto miedo de mostrar, ¿no? Porque decía, esto, ¿quién lo va a entender? O sea, ya estás preparado para recibir la etiqueta de la mala madre, ¿no? O sea, todavía ni das a luz, todavía ni te expresas, ni empiezas a ejercer como madre, y ya estaba temiendo que todo eso que yo pensaba pudiera generar toda clase de juicios y de juicios sumarios, ¿no? Entonces, fui escribiendo estas historias con el tiempo, es hasta ahora, hasta muy recientemente que se publican, y yo me pregunto si las hubiera publicado en aquel momento, estoy segura que no hubieran sido entendidas. Creo que hubiera sido que
gracias a los feminismos, a otras lecturas, a la manera en que las mujeres han peleado por un espacio público para hablar de sus cuerpos, para problematizar lo que pasa en sus cuerpos, es que hoy podemos hablar y escribir y publicar sobre esto. Entonces esos cuentos tienen una historia larga, ¿no? Una historia de maduración que tiene que ver también con un ritmo social, ¿no? Con el ritmo en que se ha ido... Conversaciones públicas. Exacto, con el tiempo de esta nueva conversación pública. Y me ha sorprendido mucho la respuesta de lectoras, ¿no? Me han venido a contar historias suyas muy conmovedoras que nunca habían contado antes, justo porque tenían miedo a ser juzgadas porque es tan fácil además soltarle a cualquier mujer la etiqueta de que están locas, de que están histéricas, ¿no? En fin, de que además como de cierta ingratitud, porque tú tienes que dar a luz y convertirte automáticamente en el ser más feliz sobre la tierra, pero además por contraste, ¿no? Porque tienes que ser feliz porque hay otras mujeres que no pueden tener esa felicidad, ¿no? O sea, tu felicidad sustentada en la desgracia de otras mujeres, no estás obligada, cuando la felicidad tiene que ser una obligación y la maternidad no puede ser esa obligación, ¿no? Que hay tanto allí para descubrir, para aprender, para gozar, para sufrir también, hay un espacio de dolor también tremendo. Entonces, me gusta mucho haber podido en este libro de cuentos sumar esas miradas y darme cuenta de cómo este libro, cómo La memoria donde ardía, es un libro que está atravesado por estas emociones, por estas ideas que le dan como un perfil temático que tiene que ver con el duelo, estas madres que de pronto sienten el cuerpo vacío porque el niño ya nació y de repente no se comprenden, ¿no? Sin esa vida gestándose, o mujeres que no logran tener una conexión emocional con la criatura, que se sienten absolutamente abismadas, solas, ¿no? Y yo acabo de, hace unos días, de dar una pequeña charla en un club de lectura donde había una mujer que se conectó, estábamos por Zoom, y ella se conecta, se puso los audífonos porque me dijo, el bebé está durmiendo, y me dijo, para mí la maternidad está siendo una experiencia muy solitaria. Me conmovió muchísimo, ¿no? Porque es parte de lo que debería permitirse decir, ¿no? Eso, exacto, que lo pueda decir y que no pase nada, que no es que se vaya a caer el mundo, que no es que se vaya, que ella esté enferma, ¿no? Se siente así y hay que respetar y dar espacio para que estas cosas se hablen, ¿no? Porque no es ninguna patología. No, y porque en términos del lenguaje además resulta siendo muy violento con las mujeres. Yo tuve la oportunidad de ver a mi mamá convertirse en mamá de mi hermano menor, y para mí era muy impresionante que mi mamá dejó de tener un nombre para convertirse en la mamá de. Claro. ¿No? La mamita de. Claro, en la escuela sí es. Todo el tiempo, pero sí. Además el discurso médico también es muy violento con las mujeres. Eres una mejor mamá si puedes tener a tu hijo por parto natural. Y vas a ser una mejor mamá si puedes lactarlo hasta el año. No importa lo que eso emocionalmente te haga ni lo que le haga a tu cuerpo, tú aguanta. Porque te da la estrellita en la chaqueta que dice, miren, como si ella pudo, entonces todas pueden, porque se quejan. Claro, tienes toda la razón. Y allí también hay que notar que eso que antes no tenía nombre porque no nos rebelábamos contra esa realidad, y entonces no podíamos nombrar esas otras violencias que hay contra las mujeres, contra sus cuerpos, hoy ya podemos decir esto es violencia obstétrica. Obligar a una mujer a amamantar todo un año, por ejemplo, y chantajearla, porque eso es lo que sucede, ¿no? En fin, todo ese mundo que, como te decía, es que está hecho para omitir el mal necesario que es el cuerpo de la mujer, ¿no? Como también hay que encargarse del vehículo que nos trae la nueva vida, ¿no?
Y luego todo lo que, toda esa charlatanería y toda esta cosa de celebrar a la madre, toda esa hipocresía, ¿no? Cuando no se les permite la voz, cuando no se les da derecho a la palabra y a expresar lo que sienten, ¿no? Y además toda la carga que significa también, y eso está cambiando ahora, pero todavía se les sigue asignando todo el peso del trabajo doméstico, de la crianza. Eso no puede seguir siendo así, ¿no? ¡Hey, hey, hey! ¿Conoces Eureka? ¡Claro que sí! Eureka es un canal para niñas, niños y adolescentes donde lo que piensan, hacen y sienten es lo más importante. Con 24 horas de historias emocionantes en nuestro canal en TDT, en el 108 de ETV, en el 215 de Claro, en la franja Eureka de Capital, en nuestra página web eurekatucanal.com y en nuestras redes sociales, @EurekaTuCanal. Con Eureka, descubre el poder para transformar tu mundo. Socorro, quisiera que nos moviéramos para un lugar o un tema gigante que atraviesa la memoria donde ardía y tiene que ver con el duelo, ¿verdad? El duelo como la pérdida de alguien, con la llegada intempestiva de la muerte, con el peso de lo que significa la muerte, que es una vida sin esa persona que se va para siempre, ¿verdad? Pero también de lo que implica nuevamente para una mamá, para una mujer que es joven, porque claro, acá se entretejen dos ideas que a mí me parece que son importantes y no tan habladas, ¿no? Una mujer es viuda o puede quedar viuda solamente en la vejez, ¿no? Cuando su esposo muere porque, mira, claro, ya estaba viejo. Cuando una mujer queda viuda joven, se ciernen sobre ella también unos juicios particulares, ¿no? El tiempo de duelo, cómo se duela, cómo puede o no puede definitivamente reconstruir la idea de la familia. Claro. Hablemos de esa exploración tan bella en términos de edad y tiempo. Sí, bueno, allí, como te decía, justo hay un punto de partida autobiográfico y es muy dominante, ¿no? El peso autobiográfico en esa historia, y de hecho el libro más reciente que publiqué en Páginas de Espuma es un diario de esa época de duelo, ¿no? Yo he trabajado con esa experiencia, con ese duelo, con ese dolor, lo he trabajado desde la ficción y lo he trabajado desde como en este caso, en este cuaderno, desde el diario, ¿no? Los cuentos de La memoria donde ardía, hay varios ahí que tienen que ver con esa separación, con perder al ser amado y perderlo, como tú bien decías, y me gusta mucho que lo leas, que lo veas así, que es distinto ese duelo en la juventud, ¿no? Porque ahí están todas las promesas, se quedan en el aire, ¿no? O como digo en algún momento, alguien que se va y deja las alacenas del amor vacías, ¿no? Me pareció muy importante mostrar justamente lo que ocurre con esa juventud, cómo se comprende y cómo contrasta, por ejemplo, con esa imagen de la pintura de Goya del perro semihundido, porque esta mujer deja de tener una edad, ¿no? Esta mujer queda suspendida y se convierte, y ella lo dice así, en ese perro semihundido, que no sabe si va a salir o si va a terminar de hundirse, ¿no? Está allí como en ese punto muerto, y con una serie con una fantasía muy poderosa, ¿no? Como quisiera ella darle a alguien todos sus objetos, todas sus pertenencias, y con pertenencias hay ese juego doble con la palabra, ¿no? Es tanto lo que a ti te pertenece como eso a lo que tú perteneces, ¿no? Cómo los objetos se adueñan también de nuestra vida, de nuestros sueños, están en la vida cotidiana, en nuestro imaginario, y a veces no nos comprendemos sin esos objetos tampoco. Y
y ella está, como a mí me pasó, ese cuento viene de una fantasía que yo tuve también, ¿no? De cómo quisiera que se llevaran todos los muebles de casa, toda la ropa de mi pareja, que yo no lograba decidir qué hacer con eso, ¿no? Porque además está allí en ese cuento, están allí concentradas varias ideas que yo he visto que se desarrollan en libros completos, sí, pero esa es... Joan Didion, por ejemplo. Exacto. Yo no había leído a Didion cuando escribí Pertenencias, o sea, porque deliberadamente no buscaba leer sobre eso, no me volví una cazadora como de a ver quién más, cómo lo pasaron otros, no necesitaba, no sentía esa necesidad, pero ahí están concentradas, no se dice, pero lo ves, ¿no? Y eso es la maravilla del cuento, ¿no? Esa capacidad de concentrar, de encontrar en una mirada intensa ese universo de la pérdida, del dolor, y ella está hasta cierto punto todavía esperando que él regrese, no se deshace de todo eso porque lo considera útil, y si lo considera útil es porque lo va a venir a ocupar su dueño, ¿no? Es totalmente absurdo, y es como Didion lo dice perfecto, es el año del pensamiento mágico. Pues sí, es parte de eso, eso es parte del duelo, del dolerse, y por eso esta mujer simplemente no se puede deshacer de las cosas, necesita ponerlas a resguardo, ¿no? Claro, porque además hay que cuidarla, porque es que es la posibilidad del regreso, que es la posibilidad de la vida, sí, ¿no? Todo aquello que habitó la persona que está muerta puede vivir si vuelve. Y yo sé que parece muy loco hablarlo en sí, parece muy loco. Y entonces Jesucristo vuelve 3 días después. Claro, se espera una resurrección, pero si está en nuestro ADN, ¿no? Siempre. Pero Socorro, pasa una cosa que a mí me parece muy bella, y creo que es una de mis cosas favoritas de este libro, y es que, claro, existen unas ideas y unos objetos sobre el duelo, ¿no? Y todo el tiempo se está hablando de la memoria, y nos damos cuenta que a lo largo de este libro, a lo largo de estos relatos, lo que hacen todos los protagonistas es ir adornando unos lugares imaginados a donde van a sentir dolor también y a recordar. Y quisiera que habláramos ahora de eso, de los lugares, pero sobre todo de los objetos, de toda esta cultura material con la que construimos esos lugares, a veces ubicos, del duelo y de la memoria. Que es un espacio emocional, ¿no? Pero también es un espacio que habitamos, ¿no? Que puede tener estos recovecos, esta posibilidad de hacer que estallen los recuerdos en cualquier esquina, ¿no? A mí, por ejemplo, en el libro más reciente, Ceniza Roja, me parece que allí está concentrado mucho de lo que sugieres en esta pregunta, ¿no? Es un cuaderno, es un lugar, es un espacio físico donde yo fui consignando en una especie de diario lo que vivía, ¿no? 3 meses después de que mi pareja había muerto, me puse a escribir ese diario por indicaciones del psicoanalista, y también por indicaciones de él no leía lo que escribía, entonces terminé olvidándolo. Eso terminó no existiendo más de 20 años para mí, pero estaba allí. Tenía su lugar, su espacio y su soporte físico, ¿no? Esas páginas con mi letra, donde además en algún momento decido dejar de poner fechas. No me importaban ya las fechas, porque porque no era un día, era como un solo mismo día transcurriendo, y no pasaba lo que yo hubiera querido que pasara, que cesara ese dolor. No, terminé entendiendo, y además es un cuaderno justo donde me doy cuenta de que no va a volver, de que no va a resucitar, ¿no? De que no hay forma. No lo comprendía al principio ese cuaderno, y algo que vi después, ya cuando releí el diario, es que habían pasado entre el principio, la primera entrada en el cuaderno, y la última, habían pasado casi exactamente 9 meses, que era el tiempo de mi gestación, ¿no? El tiempo que me tomó despedirme, porque es un cuaderno que cierro despidiéndome, diciéndole, ahora sí, ya no puedes volver, se lo tengo que decir, porque a lo largo del cuaderno le decía, sigo siendo la misma, ¿no? No he cambiado. Porque lo primero que ocurre con la muerte de alguien
que no te das cuenta de inmediato, pero lo primero que ocurre es que la vida te muda del lugar de inmediato y no te das cuenta, te aferras, te quieres quedar allí. Didion se iba a su casa, termina el funeral, se va a su casa a esperar a su marido, se aferra a su lugar, ¿no? Y no se da cuenta de que ya no es su lugar, que la vida te movió y no recuperas ese sitio. Tienes que recrearlo tú misma, tienes que aprender a habitar el nuevo lugar, ¿no? En fin, y eso es el proceso de esa escritura, ¿no? Como ese nuevo espacio emocional, pero también físico, que para mí fue, fíjate, me mudé en ese tiempo, está en el cuaderno, el nuevo lugar, cómo era, qué retenía yo, qué objetos, qué se quedó, qué se fue, y yo misma era parte de ese inventario, ¿no? Qué se quedó, qué se fue de mí, ¿no? Porque además hay que imaginarse una vida. Exacto. Y hacerla en el proceso, ¿no? Hay que moverse, hay que recordar que uno tiene un corazón que es capaz de sentir amor, ¿no? Y que es capaz de enternecerse, de enamorarse, y sobre todo que no puede entregarlo de nuevo, que parece impensable en medio del duelo. Y todo eso que acabas de decir de una manera tan bella es justamente la razón por la que yo decidí publicar. Lo que he escrito sobre el duelo es la razón por la que decidí publicarlo, porque no me morí. Y porque me di cuenta de que había algo que renacía, que ese corazón seguía latiendo, que seguía viva y que seguía siendo capaz de admirar la belleza del mundo. Es muy doloroso, o sea, darte cuenta que el mundo sigue teniendo belleza aunque él ya no esté. Era terrible, o sea, para mí eso era como el principio de la locura. No puede ser, ¿no? Una especie de traición al amor que por supuesto, tuvimos, ¿no? Por supuesto, que puedas reconocer esa belleza, que puedas reconocer que sigue siendo bello vivir, sientes que traicionas, ¿no? Entonces sí, es todo un proceso. Ese eco socorro de la inocencia muchas veces se deposita en lo que queda, ¿no? Y lo que queda muchas veces son los niños, o la infancia, o los que están creciendo, que van a tener un poco incompleta esta historia. Y un poco lo que tratas de hacer en medio de este libro es explorar el matiz de la inocencia. Claro, ¿no? Alguien que decide infringir dolor, alguien que decide ser hiriente, dañar, porque claro, también tiene una visión sesgada de la madre, ¿no? Mi mamá es únicamente mi mamá. No es una mujer que ha tenido que hacer muchas otras cosas, ¿no? Es la miopía de la infancia, pero quisiera que habláramos de eso, de explorar otra cosa que no es la dulzura en la infancia. Claro. Y me gusta que hayas hablado de la inocencia, porque a veces no la entendemos bien, ¿no? Se entiende inocencia y se puede confundir o asociar con imbecilidad, ¿no? O sea, se puede pensar que, por ejemplo, no se ve que los niños, son inocentes, se piensa que son como una especie de retrasado mental siempre, ¿no? Como tontos, como que no van a comprender este mundo, y esto es quizá más peligroso, que no importa lo que les ocurra a los niños, porque lo van a olvidar. Y no se olvida nada, no se olvida nada. Tú retienes esa herida y tienes esas cicatrices allí, y eso es lo que te convierte en la clase de adulto en que luego te conviertes, ¿no? Eso condiciona todo. La infancia es destino, ¿no? Como alguien decía. Entonces, a mí, entre los temas que más me apasionan, para mi escritura justo está la infancia. Me siento muy cerca, siento que es una fortuna para mí sentirme tan cerca de ese tiempo, tal vez porque tuve esta experiencia con mi hermano pequeño que estuvo enfermo muchos años, y yo conservo muchos recuerdos, ¿no? De ese tiempo, como los atesoraba porque él no siempre estaba. Creé mis propios recuerdos, ¿no? Porque los necesitaba. Entonces necesitaba como suturar esa realidad que yo no alcanzaba como a asir, y entonces hice lo que necesitaba, pensé lo que necesitaba, y había escrito sobre la historia de mi hermano como desde el punto de vista de la hermana mayor, ¿no? Y en el cuento que está en La memoria donde ardía, justo lo que quise hacer fue tratar de imaginarlo a él contando su historia, y tratando además como en una especie de acto de justicia poética de que
antes de que muriera, siendo un niño, pudiera sentirse enamorado, ¿no? Con lo que eso podía significar, ¿no? Entre niños, pero que tú sabes que a esa edad te podías enamorar, ¿no? Que eras capaz de eso, que eras capaz de tener emociones más complejas, ¿no? Como los niños del cuento de como flores que se sienten amenazados y reaccionan, ¿no? Por supuesto que hay eso, ¿no? Que hay que puede haber cierta maldad, que puede haber envidia, ¿no? La niña que va siguiendo a su padre alcohólico por la calle, que lo va buscando, es una niña que sufre bullying en el camino por otras niñas, ¿no? Porque tiene el suéter descosido, porque se ve sucia, lo que sea. Eso también está allí, ¿no? Es parte de lo que se vive en la infancia. No lo quiero romantizar, no quiero idealizarlo, como no he querido hacerlo con las mujeres, con la maternidad, como no he querido hacerlo con el duelo, con esas ausencias, porque yo entiendo que el trabajo de un escritor justo es mirar esas realidades, mirarlas de frente y como te decía, en esa complejidad encontrar esa belleza difícil, ¿no? Quisiera cerrar esta conversación, Socorro, hablando de una pregunta que a mí me surgía luego de leer los relatos, porque decía, claro, cualquier persona que se enfrente a un texto individual va a pensar que es una familia que se detesta, va a pensar que es una familia que está unida porque toca, porque hay un lazo sanguíneo que hay que sostener. Claro. Y quisiera que cerráramos esta entrevista hablando de lo que une las familias, ¿cierto? Porque uno puede tomar distancia, uno puede tomar la decisión de ser radicalmente distinto, de parecerse a su mamá, pero la familia es una cosa como un brazo gigante y largo que se extiende y donde sea que estés te alcanza. Te puedes mudar, te puedes morir, no importa. Cierto. La familia te alcanza, te llega, si la esquivas te atraviesa. Es la función social de la familia. Y quisiera que habláramos de eso, de qué crees después de haber escrito esto, qué es lo que une una familia. No sé quién estoy citando, pero recuerdo esta frase de nos une el horror. Y es lo primero que pensé. Depende, ¿no? De cómo se ha construido cada familia, porque bueno, pueden ser espacios de mucho dolor, de mucha vulnerabilidad. Cuando piensas, por ejemplo, en niños que han sido violentados, que han sido abusados emocionalmente o físicamente, los primeros agresores, está ya muy estudiado, son miembros de la familia, son miembros cercanos. Entonces eso ocurre en las casas. Lo que vemos en el mundo, lo que ocurre socialmente, tiene su origen en la familia, ¿no? Esas violencias se reproducen en la calle, pero vienen o se reproducen sobre todo en el seno familiar. Entonces es un mundo que hay que mirar, que está unido por secretos, que está unido por complicidades, ¿no? Y no siempre positivas, no siempre para el bien. Pero lo que hay que hacer es justo eso, ¿no? O sea, mirarlas en su complejidad. Y creo que sí hay un trabajo allí que tiene mucho que ver como con esta reflexión desde lo social, sobre todo de cómo proteger a los niños, ¿no? Que no sigan creciendo en familias que los vulneren. Yo pongo el énfasis allí, ¿no? Por mucho que haya que hacer por los adultos, me parece prioritario y urgente trabajar con las infancias. O sea, que estas violencias que se normalizan, mientras se sigan normalizando, tú le estarás pasando al niño esa mirada donde es natural que tú padezcas, que tú sufras, que, ¿no? Todo lo que les ocurre. Ahí, por ejemplo, cuando escribía este cuento del Coloso y la Luna, esa niña que su madre no la protege, la manda a la calle en vez de mandarla a la escuela y la pone a buscar al padre alcohólico, por ejemplo, y ella, mientras camina, está tomando la decisión de irse a vivir a la calle con su padre. Cuando un niño toma esa decisión es casi porque siente que si se queda en su casa su vida corre peligro. O sea, los niños soportan muchas cosas en medio de esa inocencia, que no es que sean tontos, de esa inocencia que es cuántas oportunidades le dan a
sus familias, de que los protejan, de que los resguarden, y se van a la calle cuando no tienen de verdad más remedio. A veces lo hacen para salvarse la vida, ¿no? Para comer, para no ser golpeados hasta que los maten, etcétera, ¿no? Entonces eso es una deuda muy fuerte que tenemos. No podemos idealizar más la familia. No, de nuevo hay el Día de la Familia, y así como hay el Día de la Madre. ¿Y qué? ¿No? Sí. Socorro, muchas gracias por hablar con nosotros en De Vital Importancia. Muchas gracias. De veras fue de vital importancia la conversación. Te la agradezco mucho. Aquí algunos planes culturales para que vean nuevas cosas, escuchen, conozcan y se den una rodada por Bogotá. El próximo jueves 5 de octubre, en la Verbena Literaria, no se pierdan el lanzamiento de un libro donde la autora Natalia Calao construye relatos emotivos sobre las luces y las sombras de los pueblos en Colombia. Habla también de lo que significa ser un artista en tiempos donde todo es inmediato y nada perdura, con una mirada humana hacia el conflicto armado, y cierra con un diario de artista donde plasma su amor y conocimiento por el arte visual. De eso se trata, bordear la escritura. Yo no la tengo vuelve a Matic el fin de semana con un show que nos invita a recordar que el rock no nos necesita. Estarán en tarima con Los Vulnerables y los Daddy Issues, quienes estarán acompañando a la banda que convoca. Lleguen temprano para agarrar buen lugar el próximo 7 de octubre, ya lo saben, en Matic. El próximo 4, 11, 18 y 25 de octubre, en Bilongo, se rinde homenaje a dos de las voces más queridas de la salsa, Frankie Ruiz y Víctor Manuel, junto a Triana Music. Estas sesiones a lo Tiny Desk están diseñadas para quienes disfrutan las baladas románticas y el baile apretadito en la pista. Recuerden que pueden reservar las entradas a través de las redes del lugar o adquirirlas en taquilla. Recuerden que De Vital Importancia no podría existir sin la dirección de Santiago Rivas, la edición de Adriana Castellanos y la investigación de Juan Pablo Conto y María Cuestas. Este es uno de los tantos shows que producimos en Capital Sonoro, el área de podcast de Capital, Sistema de Comunicación Pública de la Ciudad. Capital Sonoro.